Ok, pues muy buenos días, siendo las 10 de la mañana en punto tiempo del centro de México. Les damos la más cordial invitación a este tercer seminario de formación continua en bioética. El día de hoy el tema corresponde al trasplante de útero, obviamente estudiado bajo las perspectivas bioéticas y jurídicas. Nos acompaña el día de hoy nuestro invitado de honor, el doctor Juan Manuel Palomares Cantero, quien es doctor en bioética por la Universidad Anáhuac, maestro en bioética por la misma institución y licenciado en Derecho por la misma prestigiosa institución. También tiene un diplomado en Derechos Humanos acreditado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Actualmente, él es coordinador de ética en la Dirección Académica de Formación Integral Anáhuac desde julio de 2023 a la fecha. También ha sido coordinador general de la Facultad de Bioética de julio de 2016 a junio de 2023. Director interino de la Facultad de Bioética de noviembre de 2019 a agosto de 2020. Es director ejecutivo de la revista Medicina y Ética 2017 a la fecha, que al margen es la revista de ética más antigua que existe en México, de ética médica y de odontología. Fue director de Capital Humano de julio de 2012 a junio de 2016 y asistente de vicerrectoría académica de mayo de 2007 a junio de 2012. Ha trabajado también en otras instituciones como el Grupo Kipling, Instituto Bilingüe Ruidad Kipling, Sociedad Civil, en la sede de México, la Fundación SIUM, con sedes en México y en Chile, y también pues ha prestado servicios jurídicos en el bufete, servicios jurídicos Arredondo y Asociados. Tiene una gran cantidad de cursos impartidos en diferentes instituciones como la Universidad de Anáhuac, el Instituto Superior de Estudios para la Familia, el Instituto Bilingüe Rudyard Kipling, el Centro Estudiantil de México, entre otros, y pertenece a algunos cuerpos colegiados y asociaciones como es la Academia Nacional Mexicana de Bioética, donde es miembro honorario desde el año 2009, la APABE, que es la Asociación Panamericana de Bioética, en donde es miembro permanente desde el año 2005. Ha formado parte de diversos comités, el Comité de Misión Universitaria de la Universidad Anáhuac, México, el Comité de Responsabilidad Social Universitaria y Sustentabilidad en la misma institución, el Comité Anáhuac Balance, Familia y Trabajo en la misma institución. También fue miembro del Comité de Ética en Investigación del Comité Institucional de Ciencias de la Salud en la Universidad Anáhuac. Ha sido miembro del Comité de la Federación Internacional de Universidades Católicas y miembro del Comité de Bioética y Salud. En cuanto a FELAIBE, él es miembro del Comité de Difusión de la Bioética y un cargo muy importante porque es el representante legal de la Asociación Civil. La Federación Internacional de Bioética Personalista también pertenece a ella y ha sido miembro del Consejo Directivo y del Comité Rectorial de los Colegios Petersen. Tiene una publicación muy importante que se puede adquirir en línea y que constituyó su trabajo de tesis de doctorado, el trasplante de cara. Es una obra que deberíamos de consultar, está muy bien escrita, porque tiene la visión desde lo jurídico, lo bioético, haciendo una amalgama muy interesante con la biojurídica y la ciencia de la salud. Doctor Juan Manuel Palomares Cantero, muy agradecidos por tenerlo el día de hoy en esta sesión. La palabra es suya. Muchas gracias, doctor Muñoz. Eh,
El acceso a las tecnologías reproductivas debe estar guiado por principios de equidad y justicia, evitando nuevas formas de desigualdad. Buenos días a todos, es un placer estar aquí para hablar de un tema que sin duda sigue en discusión entre las áreas médicas, el derecho y en especial en el ámbito de la bioética, el trasplante de útero. Este procedimiento, diseñado para restaurar la capacidad de gestar en mujeres con infertilidad uterina absoluta, representa un avance muy significativo en la medicina reproductiva. Pero también nos plantea una serie de dilemas éticos, jurídicos, que deben ser analizados con detenimiento. A diferencia de otros trasplantes de órganos, el de útero no tiene un propósito vital, sino totalmente reproductivo. Esto nos obliga a preguntarnos si es justificable someter a una paciente a una cirugía altamente invasiva solo para posibilitar la maternidad biológica. ¿Cómo se equilibra este deseo legítimo con los riesgos médicos, el uso prolongado de inmunosupresores y la posibilidad de rechazo del órgano? Además, surgirán otros cuestionamientos sobre la donación. En la mayoría de los casos, las donantes son madres o hermanas de la receptora, lo que plantea la necesidad de garantizar que su decisión sea verdaderamente libre de influencias emocionales o presiones familiares. ¿Hasta qué punto una mujer puede disponer de su útero para donarlo? En términos legales, la regulación de este procedimiento es aún incipiente. Mientras que algunos países han desarrollado normativas específicas, en México el debate apenas comienza. Debe ser el trasplante debe este trasplante ser financiado por los sistemas de salud, concretamente de salud pública, a tratarse como un procedimiento electivo. A lo largo de esta charla, exploraremos estas preguntas, revisaremos estas preguntas y le daremos este enfoque desde una perspectiva bioética y jurídica, analizando los desafíos, reflexionando sobre el futuro de esta innovadora pero también compleja técnica. La intención es ofrecer, la intención no es ofrecer respuestas absolutas, sino invitar a este diálogo informado sobre los límites y sobre los alcances de la medicina reproductiva. Como fundamentos médicos del trasplante de útero. Cabe aclarar que no soy médico, soy abogado. El trasplante de útero es un procedimiento médico innovador que permite a mujeres con infertilidad uterina absoluta la posibilidad de gestar. Esta condición que impide el embarazo debido a la ausencia congénita o adquirida del útero no compromete la vida de la mujer, pero sí limita su capacidad de concebir, planteando importantes interrogantes desde este ámbito de la medicina, el derecho, la bioética. Antes de entrar en esta definición o alternativas, ¿no? del trasplante de útero, perdón, antes de revisar estos elementos, tenemos que tener claro que las únicas alternativas disponibles cuando había un problema de una infertilidad uterina absoluta era la adopción y, en países donde esté permitido, pues la gestión subrogada. Sin embargo, sabemos estas dos opciones, pues también presentan una serie de limitaciones y de cuestionamientos, concretamente la gestación subrogada. La adopción brinda la posibilidad de formar una familia, pero no permite esta experiencia gestacional. La gestación subrogada, por otro lado, pues
genera esta controversia debido a las preocupaciones éticas sobre posible explotación de mujeres gestantes, la comercialización en la reproducción. Y en este contexto, pues el trasplante de útero surge como una tercera posibilidad, una tercera alternativa, ofreciendo esta posibilidad de que la mujer con infertilidad uterina absoluta pueda llevar en su propio cuerpo a un hijo con su carga genética. A diferencia de otros trasplantes de órganos, decíamos, este procedimiento no tiene una finalidad vital, pero sí reproductiva. Mientras que en trasplantes tradicionales se busca salvar la vida, el útero se realiza solamente para mejorar esta capacidad gestacional. Y esto nuevamente nos abre una serie de preguntas, una serie de reflexiones en el ámbito ético, pero también en el médico, ya que en la intervención expone tanto a la donante como a la receptora a procedimientos quirúrgicos que pueden ser de alto riesgo, sin un beneficio directo para la salud de la paciente. Y aquí surge esta pregunta central. ¿Es justificable someter a una paciente a una cirugía altamente invasiva solo para posibilitar la maternidad biológica? Desde el punto de vista clínico, el trasplante de útero es un procedimiento altamente complejo, multidisciplinario. Está catalogado como uno de los alotransplantes compuestos vascularizados, que involucra a especialistas en cirugía, en reproducción asistida, en inmunología, en medicina materno-fetal. Se desarrolla en varias fases que adquieren una cuidadosa planificación y supervisión. La primera etapa consiste en la extracción del útero de una donante, que puede ser una persona viva, generalmente un familiar directo como la madre, la hermana, o bien de una donante fallecida. En el caso de las donantes vivas, el procedimiento implica una histerectomía extensa con preservación de arterias, venas, tejidos circundantes, lo que la convierte en una cirugía de alta complejidad. Una vez obtenido el órgano, se procede a la implantación en la receptora, asegurando la conexión precisa de las arterias y venas para garantizar la circulación sanguínea del útero trasplantado. A diferencia de otros trasplantes, el útero no posee una función continua como el riñón o un hígado, sino que debe ser funcional únicamente durante el periodo reproductivo, lo que hace que su evaluación postoperatoria dependa de su capacidad para mantener un embarazo y no por su interacción con el organismo. Para evitar el rechazo del órgano, la receptora debe recibir tratamiento con una inmunosupresión, lo que conlleva riesgos adicionales, como un aumento en la susceptibilidad a infecciones y posibles efectos adversos en otros órganos vitales. La fase reproductiva del trasplante implica la fecundación in vitro, ya que el embarazo no ocurre de manera espontánea debido a la falta de conexiones nerviosas funcionales en el útero trasplantado. Una vez implantado el embrión, el embarazo es monitoreado con controles estrictos, dado que se ha observado un mayor riesgo de preeclampsia, de parto prematuro y complicaciones obstétricas. La mayoría de los protocolos establece que tras uno o dos embarazos exitosos se realice una histerectomía para remover el útero trasplantado, evitando así la necesidad de una inmunosupresión de por vida y reduciendo los riesgos para la salud de la paciente a largo plazo. La viabilidad del trasplante de útero sigue en evaluación, pues aún se considera un procedimiento experimental con resultados prometedores, pero limitados. Se han registrado ya alrededor de 100 trasplantes de útero en el mundo, con un número creciente de nacimientos exitosos, lo que demuestra que este procedimiento es técnicamente factible. Sin embargo, pues las incertidumbres sobre la seguridad a largo plazo, el impacto de los inmunosupresores en la madre y en el feto,
y los criterios éticos para su aplicación son los que siguen en cuestionamiento. El trasplante de útero representa un avance sin duda muy significativo. Ha sido noticia en los diferentes lugares donde se ha llevado a cabo, eh, pero más allá de la viabilidad técnica, se deben considerar estas implicaciones bioéticas de exponer a la paciente a múltiples cirugías y a un tratamiento inmunosupresor con este objetivo de permitir la gestación. También se debe analizar el impacto en el donante, en la donante, especialmente en los casos donde el útero proviene de un familiar cercano, pues existe el riesgo de que esa decisión esté influenciada por factores emocionales, por presiones familiares. La regulación, por tanto, de este procedimiento, pues tiene que ser mucho más detallada y sigue siendo incipiente en muchos países y México no es la excepción. La falta de este marco normativo claro, pues deja abiertas una serie de preguntas sobre su acceso, el financiamiento, los criterios éticos para su implementación a una mayor escala. En este contexto es fundamental continuar con este debate, evaluando la seguridad, el impacto en la calidad de vida de los pacientes, tanto de la donante como la receptora, eh, y de las condiciones en cómo se debe llevar a cabo. La medicina ha demostrado que esto es posible, pero la sociedad tiene que seguirse planteando si esto es ético, es justo y es necesario para a tal grado de incorporarlo como una opción ya establecida para atender a esta problemática de la infertilidad. Algunos principios, eh, perdón, algunos principios bioéticos o elementos bioéticos que nos ayudarán a realizar parte de este análisis. La dignidad de la persona humana como punto de partida. La dignidad, sabemos, es el fundamento central de la bioética y de toda área de conocimiento, del derecho, de la medicina, y debe ser el criterio rector en la evaluación del trasplante de útero. El principio del respeto a la dignidad de la persona humana nos recuerda que toda intervención médica debe respetar esta dignidad ontológica de cada ser humano, evitando cualquier forma de instrumentalización o la cosificación del cuerpo. En el trasplante de útero, esta cuestión se hace particularmente relevante, tanto en la donante como en la receptora, quienes deben ser tratadas como fines en sí mismo y no como medios para alcanzar un objetivo reproductivo. La instrumentalización del cuerpo femenino, especialmente en el caso de las donantes vivas, plantea este dilema ético. Puede justificarse una cirugía mayor en una mujer sana solo para posibilitar la maternidad de otra persona. La dignidad exige que cualquier decisión médica respete la integridad de la persona y garantice que ninguna mujer sea sometida a presiones para donar el útero. Como advierte Jorge Nicolás Laferrer, la bioética debe evitar que las tecnologías biomédicas conviertan la vida en un objeto de manipulación sin límites. Un segundo elemento es el respeto a la vida física. El respeto a la vida física implica que cualquier procedimiento médico debe priorizar el bienestar del paciente y evitar riesgos desproporcionados. En el caso del trasplante de útero, la receptora se somete a múltiples cirugías, como ya comentábamos, de alta complejidad y a un régimen de inmunosupresión que afecta su salud de una manera significativa. Además, la donante viva se expone a una cirugía mayor sin obtener un beneficio terapéutico directo, lo que puede comprometer su integridad física.
La bioética exige evaluar si los riesgos asumidos en este procedimiento son proporcionados frente a los beneficios esperados. Dignitas Persone subraya que toda innovación médica debe ser analizada no solo desde su viabilidad técnica, sino en función de su impacto en la vida de las personas involucradas. ¿Hasta qué punto la medicina puede justificar someter a dos mujeres a un procedimiento riesgoso con este deseo de lograr una maternidad biológica? Un tercer elemento, principio que vale la pena poner en la mesa es el de la corporeidad. El cuerpo humano es una dimensión esencial de la persona y no un mero objeto disponible para su manipulación. Desde esta perspectiva, el trasplante de útero nos obliga a reflexionar sobre la donación de un órgano reproductivo con un fin no vital. A diferencia de otros trasplantes, también como ya lo mencioné, en los que la extracción de un órgano se justifica por su carácter terapéutico, en este caso, la donante pierde una parte de su cuerpo sin obtener un beneficio médico. En términos bioéticos, esto plantea el riesgo de reducir la corporeidad femenina a una función puramente instrumental, donde el útero es visto como un medio para la gestación y no como parte integral de la identidad de la mujer. La medicina debe garantizar que el respeto por la corporeidad sea un criterio fundamental en la toma de decisiones, asegurando que la donación de útero no implique una mercantilización o una reducción funcionalista del cuerpo femenino. Otro elemento de análisis desde una perspectiva bioética es el principio de la solidaridad. La solidaridad nos llama a asumir la responsabilidad de cuidar a los más vulnerables y garantizar que los avances médicos no beneficien únicamente a unos pocos. En el trasplante de útero, este principio plantea una cuestión clave. ¿Hasta qué punto la sociedad debe comprometerse a garantizar el acceso equitativo a esta técnica? Actualmente, la mayoría de los trasplantes han sido realizados en el ámbito privado o dentro de protocolos de investigación, lo que genera desigualdades en su acceso. Además, la solidaridad también debe aplicarse en la protección de las donantes, evitando que su deseo de ayudar a un familiar cercano se convierta en una presión para asumir riesgos innecesarios. La bioética debe garantizar que este procedimiento no se convierta en un privilegio de quienes pueden costearlo, sino que se valore su impacto social y ético en un marco de justicia y equidad. Otro principio sería el de la subsidiariedad. El principio de subsidiariedad establece que las decisiones deben tomarse en el nivel más adecuado, garantizando que quienes están más cercanos a una situación puedan intervenir sin que instancias superiores impongan medidas innecesarias. En el caso del trasplante de útero, esto nos lleva a cuestionar quién debe regular su acceso. ¿Es una decisión individual de las pacientes o debe ser regulada por el Estado para evitar abusos y desigualdades? Además, la subsidiariedad nos invita a considerar si se han explorado suficientemente alternativas menos invasivas, como la misma adopción, la regulación de la misma subrogación, la gestación subrogada, que pueden invitar a la receptora a plantearse nuevamente la pregunta: ¿es legítimo priorizar una técnica quirúrgica compleja en lugar de fortalecer otras vías de acceso a la maternidad? Si seguimos revisando esto a la luz del principio de la beneficencia, la no maleficencia, toda intervención médica debe orientarse al bienestar del paciente. Haz el bien, evita el mal. Al mismo tiempo debe minimizar cualquier riesgo que pueda comprometer su salud. En el caso del trasplante de útero, este principio
exige evaluar cuidadosamente si los beneficios obtenidos superan los riesgos asumidos tanto por la donante como por la receptora. Si bien el procedimiento permite a las mujeres con infertilidad uterina absoluta experimentar la gestación, sí es necesario cuestionar si este beneficio justifica la exposición a cirugías de alta complejidad, tratamientos inmunosupresores y las posibles complicaciones médicas y también psicológicas. Desde la perspectiva de la beneficencia, el trasplante de útero debe asegurar una mejora real en la calidad de vida de los pacientes, evitando que se convierta en una opción médica promovida sin considerar adecuadamente sus riesgos. La justificación ética de este procedimiento depende de que se garantice la seguridad de la receptora y de que la donante no sea sometida a daños innecesarios. Una intervención médica que busca hacer el bien no puede generar sufrimiento desproporcionado ni comprometer la integridad física o psicológica de quienes participen en ella. Por otro lado, la no maleficencia nos obliga a preguntarnos si estamos actuando con prudencia al implementar una técnica que aún se puede catalogar en fase experimental. La extracción de útero en donantes vivas puede ocasionar complicaciones quirúrgicas graves sin un beneficio médico directo para ellas, lo que hace imprescindible establecer criterios estrictos para evitar la instrumentalización. Asimismo, la receptora enfrenta un riesgo de rechazo del órgano, complicaciones obstétricas y los efectos adversos de esta inmunosupresión, lo que plantea dudas sobre la proporcionalidad del procedimiento en comparación con otras alternativas, como lo es la adopción. Este principio unificado nos recuerda que hacer el bien en medicina no puede significar exponer a los pacientes a riesgos injustificados. Para que el trasplante de útero sea una opción ética, debe garantizarse que su aplicación no genere más perjuicios que beneficios y que cada decisión sea tomada con base en un análisis riguroso de sus implicaciones médicas, bioéticas y sociales. A la luz también del principio de autonomía, sabemos que este principio establece que toda persona debe tomar decisiones informadas y libres sobre su cuerpo y su salud. En el trasplante de útero, esta autonomía se puede ver cuestionada si la donante siente una obligación moral o emocional de ayudar a un familiar receptor, sin considerar plenamente los riesgos. Además, la receptora debe recibir información clara sobre la posibilidad de rechazo del órgano, las complicaciones quirúrgicas y los efectos de este tratamiento. Existen mecanismos adecuados para garantizar que las mujeres involucradas tomen decisiones verdaderamente libres y no condicionadas por expectativas sociales o familiares. La autonomía solo se respeta si se acompaña de un proceso de consentimiento informado riguroso y de apoyo emocional suficiente. En este sentido, es fundamental recordar, como señala Dworkin, que el derecho a la autonomía en decisiones reproductivas debe equilibrarse con el interés del Estado en proteger la vida y la salud. Bajo el principio también de justicia, este principio exige que los recursos médicos se distribuyan equitativamente y que todas las personas tengan acceso a tratamientos según la necesidad y no solo según la capacidad económica. En el caso del trasplante de útero, surge este cuestionamiento de si debe considerarse un procedimiento prioritario dentro de los sistemas de salud pública o si debería permanecer en el ámbito privado. Dado que no es un trasplante vital, sino reproductivo, es justo que se destinen recursos a este procedimiento cuando hay necesidades médicas más urgentes. Además, la justicia nos obliga a analizar si las donantes, especialmente en países donde hay economías vulnerables, pues puedan ser explotadas o presionadas para donar su útero a cambio de compensaciones económicas o sociales, tal y como sucedió con la subrogación de vientre. Otro principio sería el del cuidado.
El principio del cuidado enfatiza que la responsabilidad ética de proteger el bienestar integral de todas las personas involucradas en este procedimiento se deben tener en cuenta. En el trasplante de útero, esto significa no solo garantizar la seguridad quirúrgica, sino también ofrecer apoyo psicológico y social tanto a la donante como a la receptora. Se debe asegurar que ambas mujeres reciban un acompañamiento adecuado y que sus decisiones sean respetadas sin presiones. Además, este principio exige evaluar si la comunidad médica y la sociedad están promoviendo este procedimiento de manera ética, sin generar expectativas irreales sobre la viabilidad o éxito en línea con los principios de dignidad y precaución que también han sido planteados por autores como Andor. Diane Irving señala lo siguiente: el progreso biomédico debe estar en armonía con la dignidad humana y no puede basarse únicamente en la posibilidad técnica. Pasamos a otro punto de análisis, que serían estos desafíos, la regulación y la situación concretamente en México, el estado actual, la reforma propuesta en este ámbito. Y aquí cabe señalar que la legislación en materia de salud tiene como principal objetivo regular los avances médicos para garantizar que su aplicación sea ética, segura y accesible. Sin embargo, la ley no siempre evoluciona a la misma velocidad que la ciencia. Eh, Esto genera vacíos normativos que dificultan la regulación de nuevas técnicas biomédicas. El trasplante de útero es un ejemplo claro de este desafío, pues introduce dilemas bioéticos y jurídicos profundos sobre la justicia en el acceso a la salud, la autonomía en los donantes y receptores, la distribución equitativa de recursos sanitarios. Javier Hervada señala que una norma no es justa solo por existir, sino por respetar la dignidad humana. En esta misma línea, Javier Hervada destaca que el derecho no se agota en la norma escrita, sino que se fundamenta en principios de justicia inherentes a la dignidad humana, de modo que una ley no es justa por el solo hecho de haber sido promulgada, sino porque respeta la esencia del ser humano y la equidad. En este caso, en el caso del trasplante de útero, la falta de regulación específica en la Ley General de Salud plantea si la ausencia de legislación implica la ausencia de derecho o si por el contrario debe orientarse por un marco de justicia natural que garantice la dignidad humana. Si el derecho natural reconoce la dignidad de la persona como su fundamento, una legislación sobre este procedimiento no puede ser legítima sin evaluar las implicaciones sobre la posible instrumentalización del cuerpo. En este sentido, el derecho no solo proporciona un marco normativo, sino que, como señala Carlos María Romeo Casabona, debe garantizar la equidad y proteger a los individuos, regulando la investigación de manera que respete principios éticos y salvaguarde la dignidad humana. Uno de los principales Uno de los principales desafíos éticos del trasplante de útero es el riesgo de coacción en el ámbito familiar. Dado que en la mayoría de los casos las donantes vivas son madres o hermanas de la receptora, esta cercanía, como ya mencioné, puede generar una serie de presiones emocionales, expectativas sociales, que van comprometiendo esa autonomía del donante. Javier Hervada, lo mismo, cuando nos habla de la justicia, eh, dice que, según esta enseñanza, se impediría considerar una decisión como verdaderamente libre si está condicionada por esos factores externos. Para evitar esta instrumentalización del cuerpo femenino, la legislación debe establecer salvaguardas estrictas
que aseguren la voluntariedad del procedimiento, como evaluaciones psicológicas independientes, la certificación del consentimiento por un comité hospitalario de bioética y un periodo obligatorio de reflexión antes de la cirugía. Si la ley permite el trasplante de útero con donantes vivas, debe garantizar que ninguna mujer sea sometida a presiones emocionales que la lleven a renunciar a su fertilidad en beneficio de un familiar. Actualmente, la Ley General de Salud en México no contempla específicamente el trasplante de útero, lo que genera incertidumbre jurídica para profesionales en la salud y para pacientes. En 2023 se presentó una iniciativa ante la Cámara de Diputados para reformar este artículo 333 de la Ley General de Salud, proponiendo la inclusión del útero en la lista de órganos donables en vida, de órganos donables en vida, bajo estrictas condiciones de consentimiento informado, la remoción del órgano tras la gestación para evitar inmunosupresión de por vida y la evaluación obligatoria de cada caso por un comité hospitalario de bioética. Aunque la reforma busca brindar seguridad jurídica, viabilidad médica, siguen quedando estos retos, ¿no? Sobre los términos de equidad, sobre la protección de estos derechos de los donantes receptoras, que no estarían incluidas en esta misma propuesta de ley. El trasplante de útero, aunque representa un avance sin duda significativo, un parteaguas en términos de la medicina reproductiva, sigue siendo un procedimiento experimental y que vale la pena no quitar el dedo del renglón en la continua reflexión. Las preocupaciones, ¿no?, que derivan del rechazo del órgano, las complicaciones inmunológicas derivadas de ese uso prolongado, que puedan comprometer la salud de la receptora y del futuro bebé, son materia de estas reflexiones. La complejidad quirúrgica del procedimiento, que va a requerir de una anastomosis vascular precisa, implica un alto riesgo también de trombosis, de isquemia, de necrosis, lo que puede llevar a la pérdida del órgano trasplantado. Y estos factores, pues, nos llevan a las interrogantes bioéticas fundamentales sobre los límites aceptables del riesgo en un trasplante. Más allá de los riesgos físicos, el impacto emocional sobre las donantes y receptoras es un aspecto que tampoco puede ser ignorado. Las donantes, generalmente familiares de las receptoras o personas cercanas, pueden experimentar sentimientos de pérdida al renunciar de manera irreversible a su fertilidad, mientras que las receptoras se enfrentan la incertidumbre sobre el éxito del procedimiento, el estrés del tratamiento inmunosupresor, la posibilidad de que el embarazo no llegue a término. Y este componente psicológico plantea también la necesidad de establecer criterios más estrictos para la selección de las candidatas y de garantizar un acompañamiento emocional adecuado antes, durante y después del procedimiento. El impacto emocional en donantes y receptoras es un factor clave que debe ser considerado en el desarrollo del trasplante de útero. La posibilidad de sentimiento de pérdida en las donantes y la incertidumbre en las receptoras resalta la necesidad de establecer criterios estrictos y garantizar un adecuado acompañamiento psicológico antes, durante y después del procedimiento. En este contexto, la comunidad científica trabaja también en nuevas estrategias para reducir riesgos, mejorar la viabilidad del trasplante, como lo puede ser la cirugía robótica, la inmunosupresión más selectiva, que busca, ¿no?, precisamente minimizar las complicaciones médicas. A largo plazo, esto llevará al desarrollo de los úteros bioartificiales
y la investigación sobre úteros artificiales extracorpóreos, que podrían revolucionar totalmente mm, o siendo otro parteaguas en esta medicina reproductiva, eliminando la necesidad ya tal vez de donantes y reduciendo riesgos éticos, ¿no? Y médicos asociados. Eh, Como señala también el profesor Ewald, el derecho es el mecanismo a través del cual la sociedad gestiona riesgos que ella misma produce. Eh, y aquí el derecho tiene otro papel fundamental. El derecho debe regular todo lo que va surgiendo en la realidad humana. Eh, Esto enfatiza, ¿no? La importancia de un marco normativo que no solo regule el procedimiento, sino que también proteja a todas las partes involucradas, garantizando equidad, la seguridad en la aplicación. Finalmente, uno de los mayores desafíos del trasplante de útero es la falta de un marco regulatorio internacional uniforme. Las diferencias en la legislación entre países donde se pueden generar desigualdades en el acceso al procedimiento y abrir la puerta al fenómeno conocido como turismo reproductivo, turismo médico, la explotación de mujeres en situaciones vulnerables. Esto también se abre esa puerta. La creación de estándares globales permitiría establecer criterios claros para la selección de donantes y receptores, definir normas de consentimiento informado, garantizar que el procedimiento se lleve a cabo dentro de un marco ético y lo más justo posible. A medida que esta técnica va evolucionando, es fundamental encontrar estos equilibrios en la innovación médica, pero también en la protección de estos derechos humanos, asegurando que el deseo legítimo de una persona de ser padre, madre, no comprometa la dignidad, la seguridad de las mujeres involucradas en este proceso. Para concluir con esta plática, primero, el trasplante de útero sin duda representa un avance muy significativo en el ámbito de la medicina. Ofrece una alternativa a mujeres con infertilidad uterina absoluta para experimentar la gestación. Sin embargo, está claro, esta implementación no deja de plantear estos dilemas bioéticos, jurídicos, que se tienen que abordar con cautela. Este procedimiento implica, dijimos, cirugías de alta complejidad, uso prolongado de inmunosupresores y una serie de complicaciones que pueden afectar tanto a la donante como a la receptora. Desde la bioética es esencial reflexionar sobre la proporcionalidad del riesgo frente al beneficio obtenido, garantizando que los pacientes tomen decisiones informadas y plenamente conscientes de las implicaciones de esta técnica. Además, el acceso equitativo y la justicia en la distribución de recursos debe ser también eje central en la regulación del trasplante de útero. La ausencia de normativas específicas en países como el nuestro deja abierta la cuestión sobre si este procedimiento debe ser cubierto por los sistemas de salud pública o permanecer en el ámbito privado. Dado que el trasplante de útero no es un procedimiento vital, sino reproductivo, es necesario analizar con criterios de justicia distributiva si su financiamiento por parte del Estado es viable sin comprometer la atención de otras necesidades médicas urgentes. La regulación debe encontrar un equilibrio entre garantizar el acceso a quienes lo necesiten y evitar la asignación de recursos que afecte otros tratamientos esenciales en la salud pública. El consentimiento informado y la protección de donantes son otro elemento esencial para evitar la instrumentalización del cuerpo femenino. La mayoría de los trasplantes de útero han involucrado a donantes vivas, principalmente familiares cercanas a la receptora, lo que plantea estas preguntas, ¿no?, de salvaguardias directas
estrictas para asegurar que la decisión de la donante sea libre y sin presiones emocionales o sociales. Desde la bioética y el derecho es imprescindible contar con mecanismos de evaluación psicológica y supervisión ética que proteja a las donantes, evitando que la solidaridad familiar derive en un elemento de coerción. El futuro del trasplante de útero dependerá de los avances tecnológicos y del desarrollo de un marco regulatorio sólido y ético. Innovaciones como la cirugía robótica, la inmunosupresión más específica y el desarrollo de úteros bioartificiales representan caminos, ¿no?, que irán prometiendo que esta técnica sea una opción tal vez menos invasiva, más accesible. No obstante, su implementación debe ir acompañada de regulaciones claras que prevengan desigualdades en el acceso, la explotación de donantes y la práctica médica sin suficiente justificación ética. Es responsabilidad de la comunidad médica, bioética, jurídica, definir criterios que garanticen que el deseo de la maternidad no se traduzca en prácticas que comprometan la dignidad y la seguridad de las mujeres involucradas en el proceso. El trasplante de útero es solo uno de muchos de los avances en los alotransplantes compuestos vascularizados, un campo que ha estado en constante evolución y que busca devolver la funcionalidad y la calidad de vida a quienes han perdido pérdidas irreversibles. Les pongo este otro ejemplo de un alotrasplante compuesto vascularizado. En México, como comentaba el doctor Muñoz cuando me presentaba, la tesis doctoral que presenté fue sobre trasplante de cara, las implicaciones bioéticas y jurídicas. Y desde entonces me invitaron a participar en un grupo, en el grupo de Tlalpantim, donde a través de este grupo y liderados por el doctor Martín Iglesias, quien ya realizó un allotrasplante compuesto vascularizado de brazos en México, tenemos ya ubicado a un paciente que es Adán Olmos, un joven que tras un accidente, una descarga eléctrica, de hecho ahí en Querétaro, perdió gran parte de su cuerpo, de su rostro, gran parte del rostro y concretamente las extremidades inferiores. Este procedimiento no solo pues, va a representar un parteaguas en México, es un desafío científico, pero también humanitario. El costo estimado de este tipo de cirugías, por lo menos en el caso de Adán, se estima sobre 17 millones que corren desde que empezó todo el procedimiento de selección del paciente hasta 5 años posterior a la cirugía. Obviamente lo más caro, lo más costoso es el tratamiento inmunosupresor que estará acompañando a Adán de por vida. Les invito a todos a conocer también más sobre este tipo de trasplante y a sumarse a la causa, ¿no? Así que estas son oportunidades también de solidarizarse y de brindarle a Adán, ¿no?, la oportunidad de recuperar una identidad facial y de mejorar su calidad de vida. Toda ayuda, pues sin duda puede ayudar a transformar ese futuro de Adán. Pues muchas gracias, gracias doctor Muñoz, gracias al CISAP por la invitación. Estoy a sus órdenes. Muy bien. Bueno, por el contrario, muchísimas gracias, estimado doctor Juan Manuel. Hay algunos comentarios, algunas preguntas. Hay un comentario al que le vamos a dar lectura en primer lugar, sí, en donde nos dice Pablo, existen 3 personas involucradas. El donante sometió a una cirugía a la que se debe dejar un pediculosis vascular adecuado para la anastasia. Debería ser un paciente sano. Segundo, la mujer receptora que probablemente tenga
más de un factor alterado, por lo cual no ha podido embarazarse. Una tasa de éxito mejor del 30%. Por último, el bebé sometido muy probablemente, ¿no? A todo el proceso de la fertilización in vitro, la selección embrionaria, con un riesgo muy alto de complicarse con el uso concomitante de inmunosupresores, que aún está por verse la serie de repercusiones fetales que solo el tiempo dará, ¿sí? Entonces, en este sentido, nos comenta que estamos en tierra de nadie. ¿Cómo generar un marco legislativo, sí, que abone realmente la protección de las personas? Esa sería la pregunta concreta, doctor. Gracias, doctor Muñoz. Creo que, como lo planteaba ya casi en la parte final, el, la propuesta de hecho de ley que se presentó en 2023 sí incluía estos elementos de pasar necesariamente a través de un comité hospitalario de bioética. Creo que eso sería uno de los filtros idóneos para poder hacer el análisis puntual de este caso, ¿no? Y el caso que se presentara en los hospitales o en las clínicas. Eh, ¿Cómo garantizarlo? Pues es que esa es justo la pregunta, ¿no? ¿Cómo garantizar que la persona, que el donante no está actuando bajo coerción, que ese consentimiento informado, pues no tiene todos los elementos que lo componen? Eh, Ese es parte de ese reto que debería pasar a través de este comité hospitalario. Los comités hospitalarios, como sabemos, pues tienen una obligación también de hacer recomendaciones, ¿no? A nivel pues de quien lo solicite. Pero es una de las formas en que se puede pues, regular o garantizar que se cumplan con estos lineamientos de dignidad, de que se cumplan todos los elementos de consentimiento informado, de evaluar la autonomía, eh, pero sin duda, pues en sí mismo ya el procedimiento pone, sabemos, en riesgo a ambas figuras. Y solo como aclaración, más allá de las tres personas involucradas, les invitaría a reflexionar sobre la gran cantidad de personas involucradas, ¿no? En todo este tipo de procedimientos, porque eh, no es solo el donante, la receptora, el bebé que se vaya a implantar, sino es todo el equipo médico, las personas que acompañan los procedimientos también en el ámbito psicológico, quien hace la fecundación in vitro. Todos tienen una participación en estos procedimientos y una participación que les da una responsabilidad que a veces puede ser determinante para el éxito o el fracaso de estos procedimientos. Perfecto. Eh, hay una pregunta muy concreta que va más allá del campo académico jurídico y que le vamos a dar lectura. Si bien se ha hecho un análisis desde la bioética, desde el derecho, inclusive desde la ciencia médica, ¿cuál es la opinión al respecto de este tipo de trasplante por parte de la Iglesia Católica? O sea, es algo que no abordaste en el tema, doctor, pero surge la pregunta del público. A ver, un pronunciamiento oficial escrito por parte de la iglesia no lo tenemos. Hay se me fue el nombre, es carta, en Dignitas Personas se hablan de todas estas técnicas, de todos estos procedimientos donde pues siempre la invitación es al manejo prudente, ¿no? Y al manejo en el que es importante
poner en la mesa todo lo que está detrás, ¿no? Sabemos de entrada que, pues digo, la postura de la iglesia en términos de fecundación in vitro, pues también es muy clara. Este procedimiento necesariamente pasa a través de la fecundación in vitro. Hasta hoy no se ha logrado un embarazo por una vía que no sea la fecundación in vitro. Eh, entonces, digamos, por consecuencia, eh, si el trasplante va a llevar de la mano o va a ir de la mano con la fecundación in vitro, digo, la postura de la iglesia en ese sentido sí ha sido muy clara. Sí, claro, teniendo en cuenta que no podemos salvar esta parte de la fertilización in vitro y que conlleva todo el problema moral de la selección de embriones, por ejemplo, Ujú. el descarte de embriones y la criopreservación de embriones, ¿no? Que son problemas que vaya, atañen estos aspectos de de la moral. Me viene a la mente, doctor, algún caso, sería cuestión de investigar, ¿eh? Esta es una inquietud mía que sube. El caso de Alemania, por ejemplo, ¿no? En donde no se permite, creo, preservar, no se permite fecundar más embriones de los que, digo, más óvulos de los que se van a implantar como en etapa embrionaria. ¿Cómo sería, no? Más restrictivo, ¿no? Este proceso, por ejemplo, lo cual no ocurriría en países donde hay una apertura muy grande a la producción masiva de embriones para la fertilización in vitro, ¿no? Este, pero bueno, es una inquietud del público. La licenciada Luz Salgado te felicita, una exposición magistral, nos dice que y pues bueno, creo que sería conveniente para parte de nuestro público, que no solamente son del ámbito biomédico, sino también son bioticistas y también del ámbito del derecho, les interesa establecer contacto contigo porque nos dicen que pues, es un tema novedoso, es un área de oportunidad para trabajar precisamente en el campo legislativo, para trabajar en el campo orientador. Y pues bueno, si pudieras compartir tu correo de contacto o alguna manera de establecer contacto contigo, te lo van a agradecer, doctor. Sí, muchas gracias, licenciada Salgado. Con mucho gusto. Pongo ahorita mi correo en el chat para todos y estamos a la orden. Perfecto. Antes de continuar con las preguntas, quisiera invitarlos. Se ha publicado en el chat previo a la dirección del doctor Juan Manuel Palomares la liga, por favor, para que registren su asistencia. Sí, dan clic a la liga y se pueden registrar. Eh, Nos preguntan también, doctor, esta es una pregunta anónima, la felicitación implícita a la exposición tan completa, profunda y al mismo tiempo accesible. Y nos preguntan en cuanto a que la maternidad y la paternidad que está sujeta a deseos humanos como tal, ¿hasta dónde podemos descartar este deseo como un derecho, doctor? Bueno, la pregunta está redactada así, ¿no? El deseo avalado por un derecho. Ujú. Tal vez es una de las preguntas más fuertes, ¿no? En el ámbito de la bioética, o por lo menos de las que me he encontrado en el ámbito de la bioética, porque efectivamente, ¿no? Estamos ante un tema de comprensión, si estamos ante un derecho o ante un don. Eh, Recuerdo alguna de mis clases en justo en derecho natural, donde la reflexión era la siguiente, hay situaciones de hecho de las cuales van a derivar los derechos. Eh, ¿Y a qué o cómo lo aterrizaría? El, el hecho es ser padre o ser madre.
de ahí derivan los derechos, ¿no? O sea, la paternidad es un derecho de ejercerla, ¿no? Existe el derecho a ejercer la paternidad. Eh, el concepto de la procreación pues, es una condición, es como si también yo dijera, pues tengo derecho a no tener gripa. Pues sí, tienes derecho a no tener gripa, sin embargo, si la tienes, pues la asumes, ¿no? Eh, la infertilidad es una condición, de hecho, eh, entonces, si concebimos el derecho a a la procreación como tal, pues efectivamente no habría eh, posibilidades de poner un límite, ¿no? Eh, Y entonces ahí, creo que ahí es donde estamos en este tipo de problemáticas. Finalmente, todas las discusiones en torno a la fecundación in vitro, a la maternidad subrogada, a las técnicas en generales de fertilización, ¿no? Pues muchas veces partimos de este planteamiento, ¿no? De como tengo el derecho a la procreación, entonces lo puedo exigir. Eh, y creo que el planteamiento o el punto de origen es este, es la paternidad, la maternidad es un hecho, un ámbito también, yo ya más eh, de, de sentido, de trascendencia, pues podemos decir la paternidad, la maternidad es un don, del cual van a derivar una serie de derechos y obligaciones, ¿no? Yo tengo derecho a decidir en qué momento educar a mis hijos, dónde, cómo. Tengo derecho a ejercer mi paternidad, a ejercer la patria potestad. Tengo la obligación de dar alimentos, de dar un cobijo a mis hijos, de dar educación, eh, pero el derecho a la procreación, pues es tal vez el problema, el error, ¿no? En el que le hemos dado ese tratamiento de derecho cuando es una situación de hecho, ¿no? Perfecto. Vamos a dar lectura a otras intervenciones, doctor. Mencionaste en tu ponencia, nos dice bueno, aparece como anónimo, el hecho de que es un trasplante no vital. O sea, no es como la necesidad de un hígado, un pulmón, un corazón, la médula ósea, ¿no? Sino que este es solamente con fines reproductivos, ¿no? Y entonces, si es solamente con fines reproductivos, técnicamente, legalmente, ¿tendría que intervenir el Senatra para la regulación de este procedimiento? Es la pregunta que nos hace. Sí, sin duda, digo, les cuento aquí un poco este hecho del trasplante de cara, porque se trata también de un allotrasplante que también tiene esta característica, no es vital, ¿no? La cara no es vital para poder continuar con la vida, ¿no? Adán, de hecho, su accidente fue hace 8 años, pierde las piernas, pierde el rostro, se le estabiliza, se le cubre el rostro con injertos, se logran salvar los ojos, se le pone una malla protectora para que no se pierda, dado que había perdido los párpados, para que no se pues, estuvieran expuestos y se resecaran. Se le pone una malla, lo que le permite ver de una manera muy limitada, ¿no? Eh, entonces sí lo tiene que regular Senatra. Finalmente es un trasplante. Eh, Nos tardamos alrededor de 4 años en lograr pues, lograr armar todo el protocolo, reunir todos los requisitos para que se pudiera dar de alta el procedimiento ante el Senatra y de validar al equipo que va a estar detrás del trasplante. Eh, para que se hagan una idea, el comité de alotrasplantes compuestos vascularizados del Hospital Diomed, que es donde se realizaría este procedimiento, lo componemos alrededor de 70 personas.
donde hay 32 especialidades involucradas, ¿no? Entonces es un trabajo muy complejo, donde participan diferentes áreas de conocimiento, especialidades médicas, ¿no? Eh, entonces sí es necesario que lo revise Senatra, que lo revise COFEPRIS, de hecho, que brinde los permisos y que brinde también la capacitación. ¿Por qué? Porque también esto genera un antecedente, ¿no? Siento un precedente, perdón, en el cual, pues, la idea es que este tipo de trasplantes después también se pudieran realizar en otras personas, concretamente hablando del trasplante de cara. En México tenemos alrededor de 400 personas al año que sufren algún tipo de amputación de rostro. Entonces, pues, habría bastantes personas candidatas a este tipo de trasplantes y lo importante es sentar el precedente y que una autoridad lo regule y lo observe, ¿no? El caso del trasplante de útero no sería la excepción. Perfecto. Un comentario de Marisol Esquinca, supongo que nos pide un poco tu opinión, porque ella nos hace mención a otras realidades, ¿no? Como el aborto provocado, que se ha regulado de alguna manera, y hay fundamentos legales, y bueno. Y también en cuanto a la transformación del sexo, o sea, la petición, ¿no? Vaya, esto se entiende así que también ya hay una regulación, hay un marco legal, ¿no? Entonces, en este sentido, pues ella opina y quiere saber qué opinas tú, doctor. Pues parece que no habría problema en legislar el trasplante y la donación de útero, ¿no? Ujú. Ok, creo que la pregunta es, eh, recuerdo que también la persona que considero de mis gurús formativos en términos de bioética siempre me planteaba, ¿no? La doctora Tarasco. Me decía, eh, no todo se tiene que regular, no todo se tiene que poner en la ley. Eh, Sin embargo, creo que mi vicio es que soy abogado. Entonces, eh, la ley tiene que regular las realidades humanas, ¿no? El- los delitos, pues, no deberían existir. Sin embargo, hay que regularlos, hay que plasmarlos en las leyes, hay que poner sanciones, hay que poner los mecanismos para evitarlo. Eh, Hoy vivimos en una cultura donde prohibir es muy contraproducente. Eh, Sin duda, tal vez lo ideal sería que no existieran algunos procedimientos por las complicaciones, por la problemática que deriva de ella. Sin embargo, pues es una realidad, ¿no? Humana. Son realidades humanas que nos alcanzan, que están por encima de hecho, en México digo, ya está muy avanzado los protocolos de trasplante de útero. Eh, en Monterrey ya se- digo, casi podemos decir que se están realizando, están en un proceso ya en donde simplemente hay algún tipo de sí, o sea, finalmente la práctica ya se realiza el procedimiento. Eh, Entonces hay que regularlo, es importante. Eh, Ese es el papel del derecho. El derecho regula los problemas que surgen en la realidad histórica, ¿no? Y en la realidad histórica suceden cosas buenas y no tan buenas. Eh, y eso es lo que hay que regular. Digo, ese es mi punto de vista. Sí, creo que hay otra intervención de la doctora Xochitl Meneses del INCUPAL, que precisamente va con esta inquietud, la falta de regulación. Eh, Voy a resumir la pregunta y el comentario de la doctora al caso de la película de la chica danesa. Sí, entonces, bueno, estaremos a un paso de que ese tipo de prácticas
que son sumamente riesgosas desde el punto de vista médico, quirúrgico, al no ser reguladas, pues bueno, pueden ser llevadas a cabo y tengan efectos devastadores y desastrosos, ¿no? Es ese comentario que nos hace la doctora Xochitl Meneses. Y creo que ya has comentado en relación a pues, la necesidad propiamente de regular, ¿no? Por otra parte, la doctora Dolores del Bosque, ella nos comenta también, ¿no? Algunas cuestiones que pues, esto va ligado a la falta de reglamentación que existe en México para la fertilización in vitro, por ejemplo, ¿no? O sea, en donde, pues como no hay una norma oficial, como no está legislado puntualmente en la Ley General de Salud como tal, no hay un reglamento, entonces pues quedan muchos cabos sueltos, ¿no? Y ya has contestado que pues, por eso es importante hacer parte de la regulación. Hay muchas felicitaciones para la plática que no solamente abrió grandes expectativas, sino que las cubrió. Los comentarios todos son a favor de la excelente exposición, de la excelente fundamentación, sobre todo las citas y los autores que comentas llaman mucho la atención, ¿no? En este sentido. Y sí, hablábamos de la película llamada La chica danesa. Bueno, doctor Juan Manuel, pues bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo este conocimiento, por compartir tu tiempo, que han de saber que es un gesto muy generoso de parte del doctor. Tiene que atender población de miles de alumnos y en este momento nos ha regalado una hora, ¿no? Para platicar de este tema que es importante. Si sabes tu casa, muchísimas gracias por contribuir a este tercer seminario de formación continua en bioética. En breve nos comunicamos por los canales oficiales para hacerte llegar tu constancia de participación. Sí, doctor, ¿algo más que quieras incluir al final? No, muchas gracias, doctor Muñoz, al CISAP, a todos los presentes. Gracias por sus comentarios y pues estoy a sus órdenes. Ya les compartí por ahí mi correo. Eh, y pues no, al contrario, muchas gracias por la invitación. Siempre estar en este tipo de eventos enriquece en todos los sentidos, ¿no? A la persona también que expone y que pues es al, al, al sentir también esta escucha, al ver la participación, pues también motiva a seguir investigando más sobre estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A nombre de la División de Bioética del Centro de Investigación Social Avanzada, les damos las gracias por haber asistido a este seminario. Que tengan un excelente día. Hasta luego.